3 encuentros. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestro primer invitado, un querido colega de La Plata, es licenciado en Comunicación Social, es consultor en medios, especializado en comunicación digital desde hace más de 15 años, ha creado y dirigido proyectos periodísticos y educativos de forma independiente y junto con reconocidas instituciones y medios de comunicación. Ha coordinado equipos de trabajo para el desarrollo de contenidos en chequeado.com, la Deutsche Welle, La Nación, Educar y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dicta clases en la especialización en comunicación digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y es asiduo profesor visitante en universidades argentinas y extranjeras. Estoy hablando de Álvaro Liuzzi. Álvaro, bienvenido. Realmente muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en este desafío de repensar la vinculación de la alfabetización mediática con la inteligencia artificial. Adelante. Bueno, gracias Sebastián y obviamente extender el agradecimiento a Infoda, a UNESCO, a la Defensoría del Público. Para hablar, voy a compartir pantalla, para hablar obviamente de un tema que nos está interpelando desde diferentes perspectivas. Yo ya di un par de charlas con relación a educación. Siempre digo que mi campo, si bien doy clases y estoy relacionado obviamente a aspectos educativos, mi campo de trabajo, de estudio, de análisis es el campo de la comunicación, el periodismo, pero la educación siempre se las rebusca como para llevarme un poco hacia sus campos, sobre todo para pensar estos procesos de tecnología y cómo impactan, ¿no?, en la educación, la pedagogía y la comunicación. La idea de esta charla que se titula Educación Sintética está un poco centralizada en ese subtítulo, ¿no? 8 prompts para interpelar la erupción de la inteligencia artificial en el futuro de la educación. Y lo que vamos a hacer, la idea de esta charla es que funcione como una interfaz entre lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y lo que sabemos nosotros. Y la manera de comunicarse con la inteligencia artificial en la actualidad es también un concepto que se ha puesto un poco de moda, que es el prompt. Para aquellos que no han escuchado qué es un prompt, básicamente es un conjunto de palabras que desencadenan la generación de contenido a través de una plataforma, de un software de inteligencia artificial. Básicamente es la forma que tenemos de comunicarnos con las máquinas, con las inteligencias artificiales, cómo le pedimos, ¿no? Qué es lo que queremos que nos devuelva en ese resultado, en esa respuesta. Y lo primero que vamos a hacer es pedirle a esta presentación, a esta interfaz, que nos defina de manera precisa el concepto de compuerta evolutiva, que en lo personal es un concepto que suelo utilizar para el momento que estamos viviendo. Es un concepto que han utilizado en su momento Alejandro Piscitelli y otro viejo conocido de estos campos, allá con el surgimiento de Internet y ¿no? ese concepto de nativos digitales. Básicamente, la compuerta evolutiva se la llama ese momento en que la historia se divide en dos, ¿no? que hay un antes y un después. Una vez que se cruza esa compuerta es muy difícil imaginar ese mundo que dejamos atrás y ya pisamos el nuevo mundo. Algunos ejemplos de esto, ¿no? El mundo pre y post imprenta, el paso de la oralidad a la escritura, ¿no? El paso de cuando somos ágrafos a cuando empezamos a escribir y a leer, el paso de lo analógico a lo digital, sobre todo marcado por la banda ancha y por con la conexión itinerante en todo momento y en todo lugar, el mundo pre y post móviles, podríamos decir desde hace 10, 12 años, y en este caso el mundo real y el mundo sintético, ¿no? Cómo nos interpela la creación de contenidos sintéticos y el mundo artificial en este sentido. Y el segundo concepto, obviamente, que hay que definir, por lo menos como para hacer una breve introducción, es el de inteligencia artificial. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque es un concepto que se ha puesto de moda, pero que ya tiene más de 60, 70 años. Y básicamente la inteligencia artificial se refiere a la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana. Ese es el gran paraguas, y de ahí se desprenden las diferentes inteligencias artificiales, pero si tuviésemos que marcar un concepto básico para definirlo, sería la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana. Y como decía, es un concepto que desde hace 4 o 5 meses lo estarán escuchando y copó la agenda mediática, ¿no? Y es la nueva estrella de Internet, pero es un concepto, es una línea de trabajo y de pensamiento que tiene
su puntapié inicial a mediados de siglo pasado. Podemos marcar una primera bandera importante con el nombre de Alan Turing, ¿no? Un famoso conocido por todos, donde él ya hablaba en los años 50 de este famoso test de Turing, ¿no? Esta idea de que podemos hablar con una máquina y ver si pasa o no pasa ese test cuando ya es indistinguible, y si no sabemos si estamos hablando con una máquina o con un humano. En el año 56 aparece el término inteligencia artificial más como lo conocemos hoy, en un famoso congreso en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, y después ya al pasar con las décadas, ¿no? También se empieza a meter la ciencia ficción y hace que este concepto ya empiece a ser parte de la cultura popular. En el año, por ejemplo, 1982, una película que marca un poco el camino de la visualización hacia lo cultural de la inteligencia artificial, como Blade Runner, basada en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick, que un poco llevó esta discusión a la gran pantalla, y ya hacia finales de siglo y principios del nuevo siglo empezamos a ver experiencias como Siri en dispositivos de Apple, por ejemplo, donde podemos, miren, la mencioné y se activó. Miren qué omnipresente que está, ¿no? Se me activó en el teléfono. Amazon lanza Alexa, ¿no? Con los dispositivos como Amazon Echo, donde podemos ya interactuar con la información ya no de una manera táctil o visual, sino también a través de dispositivos sonoros, con nuestros comandos de voz. Se empieza a meter Google, ya las grandes plataformas empiezan también a trabajar en esos ámbitos. Y como ustedes saben, a finales del año pasado, ¿no? Sobre todo desde septiembre, octubre del año pasado, con la erupción de ChatGPT, la empresa de parte de OpenAI, donde esto se hace mucho más palpable, mucho más visible, y de alguna manera democratiza el acceso, digamos, a la inteligencia artificial, en este caso generativa, a través de ChatGPT. El próximo paso para esta interfaz es preguntarle, ¿no? y decirle que nos arme un listado sobre los hitos de la irrupción de ChatGPT, que tiene algunas cosas interesantes como para tener en cuenta, sobre todo para la educación. ChatGPT es un producto derivado de la empresa OpenAI, que está fundada por Sam Altman, que esta semana, si habrán visto las noticias, estuvo presente con los congresistas de los Estados Unidos, dando algunas respuestas a las consultas. Y otro viejo conocido que es Elon Musk, que después, por diferencias en la empresa se fue, pero fue uno de los primeros, si no recuerdo mal, que puso $50 millones para empezar a producir inteligencia artificial en esta empresa. Hay una gran diferencia entre cómo funciona, por ejemplo, Google y cómo funciona herramientas como ChatGPT. Google tiene estas robot spiders que le llaman arañas, que lo que hacen es relevar toda la información que hay en un sitio web, y cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google nos devuelve un listado de links, uno atrás del otro, con información relevante sobre la búsqueda que nosotros hicimos. Es una búsqueda clásica que ya tiene 20, 25 años, el clásico buscador que conocemos en la web. La diferencia con ChatGPT es que lo que hace ChatGPT básicamente, y hablando mal y pronto, es tragarse todo el contenido que hay en Internet, al menos hasta el año 2021, y devolvernos el resultado de nuestra búsqueda en un formato conversacional, en un formato de conversación. Y ese es uno de los cambios fundamentales en esta nueva era de la inteligencia artificial, donde ya no accedemos a la información a través de links o de vínculos en forma de listado, sino que lo hacemos a través de una conversación, y esto abre un campo desde el lenguaje, desde un montón de aspectos muy interesantes para tener en cuenta. Algunos puntos, digamos, no tan claros, ¿no? En este nuevo prompt que le vamos a pedir a la charla, que es que detalle los riesgos y las limitaciones de ChatGPT, que son para tener en cuenta. Al menos muchas de las cosas, como dice el amigo Carlos Escolari, a esta semana y al día de hoy es lo que está sucediendo esto. Esto cambia muy rápido, pero al día de hoy, si queremos, por ejemplo, desde mi campo del periodismo, la comunicación o también la educación, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta para utilizar estas herramientas, ¿no? de forma pedagógica. El primer punto es que hay una opacidad sobre el corpus de datos con que se entrenó al modelo del lenguaje natural que usa ChatGPT.
estas inteligencias artificiales se entrenan, como decía recién, tragando un montón de contenido que hay en la web y presentarlo en formato de chat. Y en este caso hay una opacidad sobre el corpus de datos con que se entrenó a este modelo en particular. Ya hay muchos medios, van a empezar a ver cada vez más noticias de medios que bloquean ChatGPT porque no quieren que se entrenen con sus contenidos a estas inteligencias artificiales. Esta semana lo hizo el grupo Vocento de España, hoy salió que también el New York Times lo estaba haciendo en los Estados Unidos. El punto 2 es que ChatGPT prioriza la coherencia y la fluidez en el diálogo por encima de la veracidad. Hay una delgada línea en las inteligencias artificiales que es lo veraz y lo verosímil. Quizá hay muchas respuestas que no parecen verosímiles, ¿no? Pero no son veraces. Tiende a inventar cosas, este concepto de alucinaciones, que quizás los hayan escuchado también, que es que cuando no tiene la información correcta no dice no sé, en eso solemos decir que se nos parecen bastante a los humanos, sino que completan la información con estas alucinaciones, y ahí hay una delgada línea, como decía, entre lo veraz y lo verosímil, con muchos peligros para lo que es la educación y lo que es la utilización sin relevo, digamos, sin fundamentación en el periodismo. El tercer punto es que no contrasta datos con fuentes externas en tiempo real, al menos hasta ahora, ¿no? Entiendo que ChatGPT 4 lo hace y Google Bard, por ejemplo, lo hace. Esto es algo que seguramente en muy poco tiempo va a quedar resuelto, pero bueno, al menos hasta el día de hoy no. Y el punto 4, en que en grandes extensiones de texto puede llegar a copiar y pegar, que también es un problema sobre todo ético y de copyright en la web. Y también aquí hay un problema importante con las metáforas que se usan para este tipo de tecnologías, que ya vienen de larga data, ¿no? Y que generan confusiones en cómo lo usa la gente y cómo también lo cubre, por ejemplo, el periodismo. Y un poco la idea de este slide es desafiar las metáforas, ¿no? Así como en un momento estaba el concepto de la nube, ¿no? Que no hay nada menos etéreo que la nube, ¿no? Esa desmaterialización tecnológica, que en realidad es un enjambre de cables, circuitos, servidores, centros de almacenamiento que requieren una cantidad de energía infernal por hora, segundo, día, meses, ¿no? Repletos de máquinas. Pasa algo parecido con la inteligencia artificial, que es un concepto, imagínense, de hace 60, 70 años, y que si lo tuviésemos que traer al día de hoy, podríamos llamarla mejor como minería de datos, ¿no? Y del aprendizaje automático como una optimización estadística. Básicamente, si pensamos en una herramienta como ChatGPT, no tendríamos que pensar en un redactor o en un escritor o en alguien creativo, sino en un gran copy-paste a niveles que no llegamos a entender, ¿no? Algo más parecido al autocompletar del teclado de nuestros móviles, ¿no? Que a alguien creativo. Y un poco la idea de desafiar las metáforas viene también en ese sentido, porque nos permite entender qué es lo que puede hacer y cómo lo podemos utilizar, en este caso en la educación. Pero también tiene alcances de creatividad que me parece que son muy potentes para campos, repito, como la educación o el periodismo. Acá vamos a ir un poco más para atrás, ¿no? Si la web social y multimedia, por ejemplo, allá con la web 2.0, a mediados de los años 2000, revolucionó el acceso y la distribución de la información, yo creo que la era de la inteligencia artificial puede convertirse en un gran catalizador de la creatividad humana, aportando fuerza de producción sintética a escalas inéditas. Imaginen la potencialidad de los asistentes virtuales para personalizar la oferta educativa, para fomentar los diferentes niveles de aprendizaje en el aula. Me parece que tiene un montón de potencialidades para usar en la educación. La imagen que acompaña a este slide es de la película Her de Spike Jonze, tiene 10 años, es del año 2013. Yo pensé que iba a pasar un poco más de tiempo hasta que lográsemos visualizar algo así, pero se aceleraron los tiempos realmente con ChatGPT. Una hermosa película para quienes no la vieron. Y el siguiente slide, el siguiente prompt, ¿no? Parte de una idea de saltar un poco de la ciencia, de la teoría, a la ciencia ficción, al arte, y volver un poco para repensarlo. Y
y yo pensaba esto, ¿no? De Alan Turing, del test de Turing, mezclar un poco con Andy Warhol, con la famosa frase: en el futuro todos podrán experimentar sus 15 minutos de fama, que se vivió y se volvió palpable con las redes sociales. Y si lo remixamos ahí a Warhol con Turing, podríamos decir que en el futuro todos podemos experimentar el test de Turing por 15 minutos, ¿no? Si hablamos con ChatGPT, hay un momento en que quizá se borra ese límite en que nos damos cuenta que estamos hablando con una máquina, y ya es indistinguible, ¿no? Y eso es impresionante, es como para tener en cuenta, sobre todo de vuelta, pensando que estamos viendo la punta del iceberg de lo que puede hacer la inteligencia artificial con herramientas como GPT-3 y con miles y miles de personas en todo el mundo usándola y al mismo tiempo entrenándola, mostrándole intereses, consultas, gustos, interrogantes, preguntas, secretos. Y la siguiente pregunta también, el siguiente prompt, es la idea de que nos explique cómo será la irrupción de la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? O presente, básicamente, ¿no? Así como otros medios en la antigüedad, ¿no? La TV o Internet cambiaron la concepción que teníamos del espacio y del tiempo. La inteligencia artificial yo creo que va a remodelar la manera de abordar resolución de problemas, búsqueda de respuestas, acceso a la información, y seguramente va a facilitar, ¿no? y a permitir la asistencia en tareas rutinarias y repetitivas, pero también, como digo, va a modificar la forma en que accedemos a la información, que básicamente que percibimos el mundo, y ese es un cambio fundamental. Para ir cerrando, una pequeña anacronía que hice con un experimento, como para también cómo van marcando los tiempos y cómo ya hemos visto este tipo de fenómenos con anterioridad, y nunca termina de ser tan malo ni tan bueno como se dice, para tener un poquito de perspectiva. Esta captura que ven en este slide es del principio del mes de abril de 1986 en los Estados Unidos, donde un grupo de docentes de escuela de los Estados Unidos hizo una protesta contra el uso de calculadoras, ¿no? Era como el nuevo dispositivo que entraba en el aula y que muchos docentes se habían alarmado. ¿Por qué? Porque decían cosas como: si pudiera usar un atajo, guardaría mi tarea, iría a casa y la haría con la calculadora, no tiene sentido hacerlo laboriosamente. Se quejaban de que la calculadora iba a perder, iba a dejar sin poder de pensamiento, de cálculo a los alumnos. También era un momento en que las computadoras personales empezaban a hacerse lugar en los hogares. Y yo lo que hice fue tomar de la hemeroteca del Washington Post, que fue quien cubrió la marcha, y publicar esa noticia, pero cambiar la palabra calculadora por ChatGPT, porque veo que hay muchas cosas que están sucediendo de manera similar y que son cíclicas. Ya vemos como el domingo pasado tuve que salir a las apuradas para comprar una calculadora que la escuela me pidió para mi hija de 8 años. Vemos cómo 30, 40 años después cambió, los maestros criticándola, y ahora la escuela te pide que la compres. Y pasaba esto, ¿no? Si reemplazamos la palabra ChatGPT por calculadora, ¿no? Si pudiera usar un atajo, guardaría mi tarea, iría a casa y la haría con ChatGPT. No tiene sentido hacerlo laboriosamente. El uso de ChatGPT en la escuela primaria dejará a los estudiantes sin motivos para aprender habilidades informáticas. No solo pasó con ChatGPT, pasó con la computadora personal, y también pensemos, ¿no? 20 años después de la aparición de Internet, si la educación es hoy mejor o peor que antes de Internet, como para pensar con un proceso ya no tan lejano como una calculadora o la computadora personal, sino con Internet. Y para cerrar y para terminar, algunos desafíos y oportunidades en este sentido, en forma de pregunta para después como abrir el debate y la conversación. Si tiene sentido, si tendrá sentido en un futuro cercano las tareas escolares de búsqueda, edición y sistematización de información, cómo utilizar ChatGPT como herramienta educativa, cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes sigan desarrollando habilidades básicas y no dependan excesivamente de la tecnología, cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial se use de manera ética y con pensamiento crítico en la educación. Y para terminar, un concepto y un pequeño cierre. Hay una charla TED, quizás conoce las charlas TED,
nada que ver con esta temática, que es de Jessa Gamble, que es una bióloga marina de los Estados Unidos, que hizo un experimento con su objeto de estudio, que eran los cangrejos de mar de los Estados Unidos. Hizo un experimento, llevó los cangrejos de mar de la costa oeste a la costa este y viceversa. Traspoló el hábitat de los cangrejos de mar de una costa a la otra para estudiar su reloj biológico. Y lo que empezó a ver, ¿no?, era que los animales tardaban algunos días en acomodarse a ese nuevo hábitat que había cambiado radicalmente. Estaba a miles de kilómetros de su hábitat original. Por ende, cuando la marea subía en su hábitat original, ellos, estando en otro nuevo contexto, seguían subiendo y bajando cuando la marea lo hacía en el lugar donde vivían antes. Y muchos de ellos murieron porque la marea en donde estaban no había bajado o no había subido y se los llevaba puesto en ese sentido y morían los pobres cangrejos de mar. Y yo hago esta analogía muchas veces en redacciones y en medios y también vale para la educación, porque estamos en un contexto totalmente diferente. Vemos que el mundo cambió con la aparición de Internet y ahora en mayor medida también con lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y un poco la idea es tratar de repensar esto y de cómo acomodar los relojes biológicos de las instituciones, de los medios, de las escuelas. Ya sé que todas tienen diferentes tiempos, pero ver cómo acomodar ese reloj biológico a ese contexto nuevo que obviamente cambió y está cambiando y se va a profundizar. Último slide para cerrar y agradecerles por el tiempo, un poco llevar también la idea de la ley de etiquetado y la transparencia un poco a todas estas creaciones de contenido que van a empezar a tener cada vez más influencia de herramientas de inteligencia artificial, y transparentar los procesos de creación con mostrar un poco esto, ¿no? Bajo contenido en desarrollo de inteligencia artificial, bajo en imagen y bajo en video, un poco también para pensarlo en ese sentido, y obviamente agradecerles por el tiempo y después de la conversación con Mariana abierta a las preguntas. Gracias.